Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 93. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. Así está el orbe firme y no vacila. Tu trono está firme desde siempre existes tú. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor, más potente que las aguas caudalosas, más imponente que el oleaje del mar, más imponente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son totalmente estables. La santidad es el adorno de tu casa por días sin término, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 93. En cuanto al género, se trata de un himno, o conocidos como salmos de alabanza. Un himno es una alabanza, un reconocimiento a Dios por su poderío, por su grandeza, por su amor, por su misericordia, por tantas maravillas que Él realiza. El orante reconoce esta grandeza de Dios y alaba, bendice, exalta a Dios. Aquí se alaba a Dios por la soberanía, por su poder sobre la creación, sobre el dominio que Él tiene sobre todas las cosas, sobre todas sus obras. Se exalta a Dios por su estabilidad, es decir, por su firmeza, por su solidez, que son aspectos que hacen referencia a la eternidad, a la constancia. No se trata solamente de hacer un recuerdo de la creación, no se trata solamente de traer a la memoria que ya Dios creó todas las cosas, se trata también de reconocerlo actuante constantemente a través de sus obras y acontecimientos que siguen realizándose. Y por lo tanto, ese reconocimiento a Dios como Señor, como Creador, como Dueño, también se lleva a la oración. También ahí se habla con Él, se le alaba, se le exalta, se le glorifica. Y al mismo tiempo, también tiene un anuncio escatológico, es decir, esta palabra hace referencia al final de los tiempos, porque sabemos que al final el Señor saldrá triunfante, vencedor de toda fuerza, de todo mal. Entonces, es al mismo tiempo un recuerdo de todas las obras grandiosas que Dios ha hecho. Es un agradecimiento o una alabanza por lo que Dios sigue siendo y actuando en la actualidad. Y también es un triunfo anticipado, una alabanza anticipada por el triunfo definitivo de Dios. Se le conoce a Dios como Rey, por lo tanto también es un salmo de aquellos himnos a Dios como Rey. Podemos ver el Salmo 47, el Salmo 96, el Salmo 97,
y el Salmo 99, por lo menos varios salmos de esta colección, que son himnos a la realeza divina. Composición del Salmo, estructura. Los versos 1 al 2 cantan o exaltan esa firmeza, esa estabilidad de Dios como Rey o el trono divino. Los versos 3 al 4 presentan una exaltación al poderío de Dios sobre la creación, especialmente el dominio que tiene sobre la voz de las aguas o el estruendo de las aguas. Y luego el verso 5 es una alabanza a Dios por sus decretos, la estabilidad, la firmeza, la santidad de sus mandamientos. Versos 1 y 2. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme y no vacila el orbe. Tu trono está firme desde siempre existes tú. Aquí se canta esa firmeza y estabilidad de Dios. El Señor se viste de majestad, es decir, se le reconoce como rey, se le reconoce su poder. Y esa estabilidad de Dios, esa firmeza, esa eternidad de Dios, da también estabilidad, firmeza a todo el orbe, a todo lo creado. Esa estabilidad es gracias a la existencia eterna de Dios. Desde siempre, por siempre, existes tú. Desde siempre y por siempre tú estás, tú eres. Recordemos aquella frase en Éxodo 3:14 que le dice Dios a Moisés: yo soy el que soy. Es decir, el que existe, el que es permanentemente. Es una frase que se recuerda en Isaías: yo soy el primero y el último, el principio, el fin, y se recuerda constantemente en el Apocalipsis. Hablar de esa eternidad de Dios, de esa existencia perpetua de Dios y esa estabilidad de su ser, pues es lo que da también firmeza y estabilidad a la creación. Y Dios, dueño de todo, se le reconoce como rey, sentado, estable en su trono. Isaías 24:23 dice: porque reina el Señor de los ejércitos en el monte Sión. Reina el Señor en el monte Sión. Isaías 52:7 dice a Sión: reina tu Dios. Reina tu Dios. Salmo 47:9. Reina Dios sobre las naciones. Dios se sienta en su trono sagrado. Se sienta en su trono sagrado. Reina sobre las naciones. Salmo 24:2. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la asentó, la afianzó sobre los ríos. ¿Vean? La estabilidad de la creación porque fue fundada por Dios. Isaías 6:1. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba todo el templo. Es decir, una contemplación de Dios en el momento de la vocación de Isaías, pero visto a Dios en un trono, sentado como rey. Isaías 66:1. El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies, es decir, donde pongo mis pies. ¿Qué templo quieren ustedes construirme para que yo habite ahí o para que yo descanse? Es decir, todo es el trono de Dios. Toda la creación pues manifiesta
esa soberanía, ese poder de Dios sobre todo. Ceñido de poder, ceñido se refiere a un cinturón, una faja o algo que se pone pues para distintas actitudes o actividades. Se ciñe para la guerra, se ciñe para el trabajo, se ciñe para hacer alguna actividad que requiere esfuerzo, que requiere fuerza. Jeremías 1:17. Y tú, cíñete de valor, levántate, diles que yo te mando, no les tengas miedo, porque si no yo te daré miedo a ti para con ellos. Dios le dice a Jeremías que se ponga fuerte, firme, que se ciña, porque Él lo envía a una misión. Entonces, que se mantenga sólido, firme. Job 38:3. Si eres hombre, cíñete de valentía. Voy a interrogarte y tú vas a hablarme. Recuerden cómo Job se quejaba de Dios y cuánta cosa, de lo que Dios le hacía o por qué sufría tanto. Y le dice Dios, a ver pues, si eres hombre valiente, cíñete, ven, vamos a hablar, anímate. ¿Ven? Ese es para dar firmeza, fortaleza, valentía. Isaías 11:5. Si terciará como banda la justicia y se ceñirá como fajín la verdad. ¿Ven? Es en el 11:5, es un anuncio de aquel retoño que saldrá del tronco de Jesé, es decir, de aquel rey que se espera, rey mesiánico, y que se ceñirá de valentía. ¿Ven? Isaías 45:5. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ninguno más. Yo te pongo la insignia, vean, el ceñidor, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Vean. Entonces, el fajarse, el ceñirse da esa fuerza, esa firmeza para lo que va a realizar. Por eso el Señor es visto lleno de majestad, ceñido de poder. ¿Vean? Por su firmeza, por su estabilidad. Versos 3 al 4. Esa exaltación al poderío de Dios sobre el agua, sobre el río, sobre el mar. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor, más potente que las aguas caudalosas, más imponente que el oleaje del mar, más imponente en el cielo es el Señor. Aquí se habla de la fuerza, del dominio que tiene Dios sobre toda la creación. No solamente para establecer su creación sobre el mar o sobre los ríos, sino también para dominar la misma fuerza de estos. En muchas partes, las olas, los ríos, las cascadas, el agua, son signo de dificultad, de peligro, y en algunas ocasiones hasta la fuerza del mal es representada por este mar embravecido. Recuerden el Señor que domina el mar cuando salen de Egipto. Recuerden el Señor que domina y abre el Jordán cuando va a pasar el pueblo. El Señor que domina siempre el estruendo del mar, las olas. En Jesús vemos también cómo Él camina por encima de las aguas. Él habla al viento y al agua que se calmen, se detengan cuando los apóstoles están asustados por el oleaje del mar. Hay siempre una representación de la fuerza del peligro del mal con esta
manifestación de la fuerza del agua. En los salmos constantemente hay una figura del agua que aplasta, que ahoga, entonces ese signo del peligro o del mal es también dominado por Dios. Él es más imponente, más fuerte que el oleaje del mar, que el estruendo de las olas. Más fuerte es el Señor. Salmo 65:8. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas, el tumulto de los pueblos. Bien. También Dios sobre los enemigos o los ejércitos, así como el oleaje del mar, también así a veces parecen los ejércitos enemigos, pero Dios tiene dominio sobre todo. Verso 5, la estabilidad, la santidad de los mandatos divinos. Tus decretos son totalmente estables. La santidad es el adorno de tu casa por días sin término, Señor. Esa alusión o referencia a la casa puede tratarse quizá de algún modo a la referencia a Sión o al templo que está en Sión. Por ejemplo, en Isaías 24:23, Isaías 52:7, se habla de la casa en relación al templo del Señor. La santidad es el adorno de tu casa. Puede hacer referencia o bien al templo o bien a todo el espacio que se considera pues casa o lugar de la presencia del Señor. Este salmo no está tan reducido a la presencia de Dios en el templo, sino más bien la presencia de Dios en toda la creación, más extenso, su dominio sobre toda la obra creada. Por lo tanto, la casa del Señor puede entenderse también como toda su presencia en la creación. La duración del reinado, es decir, permanente a perpetuidad, ¿qué quiere decir? Que Dios reina sobre todos los pueblos en todos los tiempos permanentemente. Salmo 47:9. Príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los grandes de la tierra, Él es inmensamente excelso. Todos los pueblos se reúnen con el pueblo de Dios a reconocer su poderío, a reconocer su dominio, al reconocer su reinado. Salmo 89 del 1 al 2. Cantaré eternamente el amor del Señor, anunciaré su fidelidad por generaciones. Con mi boca afirmo claramente, oh Eterno, tu amor edificó los cielos, más estable que ellos es tu fidelidad. ¿Ya? Tu fidelidad, tu alianza, tu presencia en los mandatos. ¿Ya? Los mandatos del Señor son fieles. Su santidad es el adorno de su casa. Los mandatos son estables. La estabilidad o la eternidad de Dios da estabilidad a la creación y así también da estabilidad a su proyecto divino, a su proyecto salvífico trazado en su alianza, en sus mandatos. Pero esta estabilidad siempre pues está basada en la fidelidad, en ser o practicar la justicia. Eso es lo que da estabilidad a una organización, a una comunidad, a una familia, a un pueblo. Siempre la obediencia a la fidelidad. Eso es lo que da permanencia. Pues queridos hermanos, ¿cómo nosotros podemos orar con este salmo? Pues también aprender a reconocer
esa presencia maravillosa de Dios en la creación y en cada acontecimiento que vamos experimentando, que vamos viviendo. Saber reconocer a Dios eterno, el Dios estable, el Dios permanente. Aprender a no dejarnos llevar por las cosas pasajeras, las cosas inestables, o también las cosas que traen valores muy efímeros, muy fugaces, muy pasajeros. Aprender a reconocer y tratar de buscar lo que vale más para la eternidad o los valores más estables, especialmente la palabra divina, la palabra que es luz, la palabra de la alianza, la palabra del mandato del Señor, que es lo que puede dar solidez, tranquilidad, estabilidad, firmeza a toda nuestra vida. Pues hay que ponernos en manos del Señor. Bueno es alabar al Señor, démosle gracias, bendigámoslo infinitamente. Queridos hermanos, que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.